Bueno, pues la siguiente mesa es todo un lujazo. Tenemos a Belén García, que está en el área del desarrollo educativo de COFENCE, y vamos a hablar de un tema que realmente es una mina. Esto sí que es una mina, porque nos vamos encontrando que hay muchos minerales preciosos, hay una salida, pero a veces esa salida se tarda en encontrar. Y el tema es la educación inclusiva. Yo, antes de comenzar a debatir contigo, Belén, me gustaría enseñaros unos resultados de unas encuestas que pasamos a nuestras familias del IRE. Y ahí, bueno, pues las familias pudieron dar resultados de cómo ellas entendían que era la educación inclusiva, qué les faltaba y qué les preocupaba. Me voy a poner de pie Muy bien. y la proyectamos. Vale. Como a mí me cuesta mucho pasar las diapositivas, le voy a pedir amablemente a mis compañeros que me las vayan pasando. La primera es esta, la segunda, vale. Y la siguiente. Vale, medimos el grado de satisfacción de las familias. Creo que no merece, ni siquiera hace falta mucha explicación para deciros que evidentemente nos preocupa el porcentaje tan amplio, tan grande, 41%, 42% si aproximamos, de familias que están insatisfechas frente pues el concepto de educación inclusiva y cómo sus hijos pues van sorteando obstáculos en educación en todas las etapas. Le sumaríamos a muy insatisfecho, nada satisfecho, poco satisfecho, o sea que ampliaría el porcentaje de insatisfacción. Y fijaros que bastante satisfecho, o bueno, aquí no se puso el porcentaje, pero muy satisfecho es muy reducido el porcentaje con respecto a la gente que no encuentra esa satisfacción. Siguiente. Bien, en cuanto a las etapas educativas, ya os anticipaba que se intentaron tocar todas, ¿vale? En otros, bueno, nuestras familias, a lo mejor la encuesta hay que limarla un poco más y explicarla más detenidamente, pero dábamos la posibilidad de que se valorara también los ciclos de FP, la universidad, pero hubo pocas contestaciones porque la gente tampoco supo meter ahí la etapa educativa que le faltaba. Pero bueno, principalmente medimos primaria. Vale, siguiente. Este es un dato sacado, por eso va en diferente formato, de una previa encuesta en el que les preguntábamos si tenían reconocido el grado de discapacidad. Yo aquí quiero hacer un minuto de campaña y explicar que, desgraciadamente, nuestros niños que tienen discapacidad orgánica muchas veces no son valorados en todo su contexto. Y los certificados de discapacidad, la valoración de discapacidad, no sube al 33, que sabéis que es el mínimo para poder tener una serie de ventajas. Sin embargo, bueno, pues ya veis que nuestras familias sí la piden, sí la solicitan, pero el 45% no la obtiene. El 38% sí y el 19% pues no han llegado al 33%. Vale, pasamos a la siguiente. A la pregunta de ¿impide el no disponer de reconocimiento de grado de discapacidad el acceso a los recursos de apoyo? Evidentemente sí. Yo creo que incluso la gente que preguntó no, muchos de ellos eran familias que estaban ya muy satisfechas o bueno, ya tampoco conocen los apoyos en los centros educativos a niños que tienen el reconocimiento de la discapacidad. Vale, la siguiente. En cuanto a patologías, a ver, este dato me parece muy, muy importante. Y aquí le pongo un foco, ¿vale? Por desgracia, nuestros niños no solo tienen erimes, vienen con una colección de patologías que se van asociando pues, a enfermedades autoinmunes. De hecho, solo que tengan enfermedad reumática, y aquí entran los 250 tipos de patología, hay un 26%. Todos los demás, fijaros, erimes y otros trastornos entraría, por ejemplo, sorderas, entran, por ejemplo, pues
dificultades respiratorias, entran, por ejemplo, también pues, otras patologías inflamatorias. Pusimos el concepto también de enfermedad rara, porque bueno, hay entidades que bueno, pues se encuentran más vinculados o asocian su patología aún dentro del grupo de las ERIMES como enfermedad rara, 25%. Y fijaros, horror, tremendo. El 28% de nuestros niños tienen ERIMES y trastorno del espectro autista en distinto grado. Dentro del espectro, que es muy eterno, ahí tenemos niños que además tienen ERIMES. Y luego, bueno, ERIMES y otras, ahí creo que le falta una T. Vale. Un poco yo con lo que quiero que os quedéis es que nuestros niños tienen, en el mejor de los casos, atención cómo estoy hablando que es horrible, pero en el mejor de los casos tienen solo enfermedad reumática, pero la mayoría de ellos tienen otros trastornos asociados y tener varias patologías no suma, multiplica. ¿Vale? Vale, la siguiente. Tipo de centro, bueno, pues nos salió mayoritariamente la enseñanza pública, el concertado pues está en el 23%, y luego privados y combinada, y esta sería escuela específica, o sea, un centro de educación especial. Pero bueno, esto es, evidentemente una recogida de datos de toda España. Creemos que los niños que están aquí tienen enfermedad reumática y TEA también. Vale. Pasamos. Bien. Protocolos. Entiéndase por protocolos aquellos documentos que normalmente saca el Ministerio de Educación, luego se hace la regulación autonómica y son protocolos para que podamos poner en práctica medidas, por ejemplo, de autismo, ¿vale? Hay protocolo de autismo, hay protocolo de TDAH, hay protocolo de sordera. Bueno, pues ¿qué nos dicen nuestras familias? Que no los conocen. Bueno, no nos aplican, no lo sé, pero preocupa muchísimo, a mí por lo menos me preocupa este dato, no los conocen. Yo luego te doy la pregunta de si se les habla de ellos. Vale, siguiente. Estas cifras son horrorosas. El 9% del alumnado con enfermedad reumática ha tenido que repetir curso en primaria y en secundaria. Las faltas, casi el 26 faltas por 26 días por curso. ¿Pero qué pasa? Estas faltas llevan al alumno a repetir curso, porque muchas veces no acaban la etapa con los objetivos porque han faltado al colegio, ¿vale? Por razones, lógicamente, entendemos que médicas o de salud, ¿vale? El 10% abandona el colegio en secundaria. El 2%, pues sí, cuenta con medidas de apoyo. Y el 44% de familias manifiesta que los centros educativos no conocen suficiente su patología en el contexto escolar. Vale. Y ya la última, que es el final. Pasamos a la siguiente. Vale. Esta es una campaña que hizo la Liga Gallega. Ahora no os la pongo porque bueno, el vídeo dura unos minutos que no te los quiero restar a ti. Trataba de mostrar pues, mitos y leyendas sobre las enfermedades reumáticas en niños, y es que pues son niños vagos, son niños desmotivados, que no entienden cómo un día sí están bien y el otro día están mal. Lógicamente, bueno, pues aquí está en este vídeo el desconocimiento y la idea que tenemos de lo que es la enfermedad reumática en la etapa pues escolar, ¿no? Y nada, os invito a que lo veáis en casa y se llama La diferencia la marcas tú, ¿vale? Y, bueno, más campañas que se ve que tenemos que hacer, Belén, porque lo que es cierto es que las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas se conocen poco
y menos en el contexto escolar. Entonces empiezo el debate contigo preguntándote un poco por ese concepto de educación inclusiva. Está muy bien el concepto, pero... Vamos a profundizar un poco más. Sí, hagámoslo. Muchas gracias, Ana, por esta interesantísima presentación que nos acerca a la realidad y a la problemática de estos niños y niñas con ERIMES. Gracias también a la LIRE por organizar este congreso y gracias también por darnos la oportunidad de enfocarnos en la educación inclusiva. Lo primero que quiero decir es que el derecho a la educación es un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y como tal se aplica a todas las personas. Y todas las personas, evidentemente, son también las personas con discapacidad. En la Convención se señala que para que estas personas puedan ejercer este derecho de manera efectiva han de existir sistemas educativos inclusivos. Y, en consecuencia, el derecho a la educación es un derecho a la educación inclusiva. Y esto que parece de perogrullo, lo que significa es que la educación o es inclusiva o no es. Una educación que no incluye está segregando a todos estos niños y niñas y lo que nos estamos encontrando es que en los colegios, en los centros educativos, hay muchos niños y niñas que están sufriendo, que lo están pasando mal, que se sienten incomprendidos. Y bueno, pues esto sería la educación inclusiva. En COCENFE lo que pensamos es que la educación inclusiva tiene que tener unos rasgos fundamentales. Y lo primero, como decimos, es que es un derecho irrenunciable para el alumnado con discapacidad y sus familias, reconocido en la legislación y que debe ser garantizado y ejercido. Y aquí quiero hablar de un tirón de orejas que nos da la ONU, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha señalado con preocupación que el Tribunal Constitucional continúe considerando la educación inclusiva como un principio general del sistema educativo y no como un derecho, o haya reconocido la compatibilidad de la educación especial segregadora con la Constitución. La educación inclusiva no puede ser un principio, es un derecho y los derechos tienen que ser ejercidos aquí y ahora. No podemos esperar porque las vidas no esperan, los niños y niñas no esperan, están ahora mismo en el colegio y están pues, con estas situaciones que nos comenta Ana y muy sabiamente recogidas por la LIRE y que queremos aquí hoy poner sobre la mesa y hablar sobre ellas. Su marco de referencia es, desde luego, la cultura inclusiva y la equidad. Implica una visión de las políticas educativas y de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Y esto también lo ha comentado Daniel, que la talla única al final no sirve para nadie. Extiende el ámbito de la educación inclusiva, además de a los contextos escolares, a otros contextos no formales e informales y en los que también sucede el aprendizaje. Quiero decir que los niños y niñas que tengan una discapacidad también hacen actividades extraescolares, también van de campamentos y esto también es educación inclusiva. Escolariza todo el alumnado en un único sistema y este sistema son los centros ordinarios, donde ha de ponerse a disposición recursos necesarios para atender la diversidad de situaciones a las que debe darse respuesta. Muy importante, los recursos y la no segregación. Promueve una orientación centrada en altas expectativas sobre las capacidades del alumnado para conseguir su máximo desarrollo personal y social. No vale cualquier cosa, queremos llegar a lo más que podamos llegar. Se preocupa por identificar y minimizar las barreras que enfrenta el alumnado para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender hasta el máximo de sus posibilidades. Y en este sentido es muy importante identificar barreras a la presencia, que estemos en los centros ordinarios, a la participación y al aprendizaje de los que ha hablado también Ana. Y bueno, voy a hablar también más adelante de las prácticas educativas inclusivas, como el diseño universal del aprendizaje. Y la educación inclusiva promueve la práctica de metodologías innovadoras, favorecedoras del aprendizaje,
como el uso de metodologías activas, el uso de las TIC y de los productos de apoyo. Y bueno, también quiero decir que es un proceso dinámico que requiere de manera permanente de evaluación y mejora. Dinámico en contraposición a lo estático. Mira, Belén, me parece muy interesante esto que dices y además, bueno, pues me vienen ideas a la cabeza, me vienen ideas pues como madre, que yo también soy de un niño con, bueno, que tiene necesidades educativas especiales, pero ahora me voy a poner en la chaqueta de las familias de nuestros niños, ¿no? Bueno, yo primero pienso que la educación inclusiva no es un edificio que lo hayan bautizado y le digan a partir de ahora vas a ser el centro de educación inclusiva. Inclusiva son las personas, inclusiva se sale de casa, ¿no? Sale con una intención de ser inclusiva. A mí a veces me parece muy difícil no utilizar un poco el sentido común. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Tenemos una familia en nuestra asociación que la niña tiene, bueno, pues un compendio de trastornos, pero el que más le pesa es el dolor. O sea, el dolor es de a diario. Y esta niña que con dolor tiene, lógicamente, trastornos transitorios, pero bueno, en la escuela lo transitorio pesa mucho y es muy definitivo. Tiene trastornos transitorios cognitivos, con lo cual puedes no acordarte, no tener concentración, ni atención, ni memoria, puedes no acordarte de lo que has estudiado y te toca hacer un examen. Yo pregunto, ¿vale? En estas situaciones, el profesorado, bueno, aparte de que es verdad que no existe un protocolo, aquí voy a hacer mi campaña, sí, lógicamente, mi publicidad, no existen protocolos de atención a alumnado con dolor. Pero, por ejemplo, esta niña incapaz de hacer un examen en estas condiciones, ¿cómo es posible que no exista o un protocolo o una persona en educación que diga, pues me toca hacérselo en varias etapas, simplificado, y no la voy a hacer escribir, para saber si existe un aprendizaje y si hay un conocimiento, pues a lo mejor me basta con que una conceptos, ¿no? Y ahora entonces, ya lo engancho con la siguiente pregunta y es, ¿qué le falta al sistema educativo para que haya un acceso en la educación en igualdad de verdad? Pues si continuamos mirando al sistema educativo, como hemos empezado, encontramos, como has expresado, falta de accesibilidad universal en todas sus vertientes. Nos encontramos currículos estandarizados y generalistas que dificultan las prácticas inclusivas. Nos encontramos, por ejemplo, falta de patios inclusivos que permitan la socialización de todo el alumnado, escasez de programaciones completas que sigan el diseño universal para el aprendizaje, es decir, lo que comentaba también antes Daniel, no vamos a poner el foco en el niño o en la niña que tienen discapacidad, vamos a crear entornos, vamos a crear metodologías, recursos que sirvan para que todos los niños y niñas puedan aprender, y eso sería el diseño universal para el aprendizaje. Nos encontramos que hay muy pocas programaciones todavía, aunque es verdad que hemos ido avanzando y que también cada vez hay más sensibilización de la comunidad educativa, pero hay pocas programaciones que estén creadas en diseño universal para el aprendizaje o la instrucción, y también hay escasez de buenas prácticas en la aplicación de la LOMLOE en materia de evaluación, que es lo que comentas. Es un reto que podamos crear evaluaciones inclusivas para medir los contenidos a los que accede el alumnado, y para eso ahora mismo tenemos un montón de posibilidades. Nos podemos basar en las TIC, no hace falta que hagamos un examen, como dices, ¿no?, de una hora, que la niña o el niño tengan que estar sentados, que tengan que estar escribiendo con dolor muchas veces. Has comentado que los niños y niñas con ERIME muchas veces no pueden permanecer mucho tiempo sentados y sentadas. Y bueno, pues qué fácil sería diversificar las formas de evaluación, pues que un día
hagan una presentación de lo que han aprendido, otro día hagan un trabajo en equipo, que otro día hagan un examen, a lo mejor, como dices, tipo test. Fraccionado, tipo test, algo que Eso es. no les agote y no les ponga, además, no le añada un estrés, porque yo es que, o sea, recuerdo mis 7 años, yo empecé la enfermedad con 7 años de edad, y recuerdo ir a exámenes con un dolor de morir, que lo que menos tenía en ese momento era capacidad de concentración para hacer un examen de a lo mejor de 3 hojas con una letra pequeñísima, que directamente en mi cabeza lo único que hacía es no sé por dónde empezar porque mi atención está en otra cosa. Claro, Entonces, y eso no esto es significa tremendo. que no supieras o que no Exacto. conocieras la materia. Exacto. Seguramente si te hubiesen, no sé, si te hubiesen indicado que se lo contaras al profe o a la profesora o que hicieras cualquier tipo de actividad, hubieses podido demostrar que efectivamente habías accedido a los contenidos. Y aquí sí que es muy importante, y también lo has señalado, que el profesorado conozca cuál es la realidad de estos alumnos y alumnas. También, bueno, otra de las barreras que identificamos es que se hacen pocos diagnósticos en los centros educativos para eliminar las barreras a la presencia, la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad, ya que sabemos que continúa habiendo disparidades significativas en la participación y en los resultados entre alumnado con y sin discapacidad. Falta un clima de opinión social que considere la diversidad como una riqueza y como un valor del ser humano. Frente a entornos escolares basados únicamente en la obtención de resultados, debemos reconocer y valorar la diversidad también en los procesos de aprendizaje, que cada persona aprendemos de una manera al final, ¿no? Y esto pues, tiene que estar presente en las comunidades educativas. Lo que siempre se dice que faltan medios para el profesorado, para atender a la diversidad, para formación del profesorado. Encontramos déficit de conocimiento sobre discapacidad, déficit de conocimiento sobre modelos de educación inclusiva. Bueno, también tenemos insuficiencia de productos de apoyo y de recursos TIC como facilitadores de aprendizaje. También pensamos que es fundamental atender a las desigualdades territoriales, ya que la implementación de la educación inclusiva varía significativamente entre comunidades autónomas, generando desigualdades. También creo que nos falta desarrollar estudios como el que habéis hecho desde la LIRE, que nos permitan obtener datos desagregados sobre la situación del alumnado con discapacidad en los centros educativos. Y por este motivo es fundamental, como ya has dicho, Ana, que las diferentes administraciones establezcan protocolos conjuntos con las entidades sociales que representan a las diferentes discapacidades para poder hacer abordajes integrales. Y bueno, pues voy a hacer un poco, aunque ya nos lo ha contado Ana, voy a exponer una cosa fundamental que nos falta, ¿no? Que es la falta de comprensión y la falta de conocimiento hacia la situación de los niños y niñas con enfermedades reumáticas. Pueden tener muchas faltas de asistencia, periodos en casa pues, de brote, de dolor. En muchos casos no tienen la valoración del 33% de la discapacidad y esto produce mucha incomprensión en la comunidad educativa. Y sí que desde aquí queremos hacer un llamamiento a la comunidad educativa para que aborde estas situaciones y para que se promuevan los medios necesarios para que estos niños y niñas puedan seguir formándose y también, no solo formándose, sino también incluidos en la comunidad, porque la parte social también creo que es muy importante y con los medios que tenemos actualmente, pues seguramente se podrían hacer formaciones a distancia, se podrían hacer clases en streaming, se me ocurren un montón de cosas para que esa niña o ese niño no se sienta, pues bueno, al final pues siempre falto, nunca estoy, pues un poco raros o diferentes, ¿no? Bueno, hay muchos niños y niñas que además, como has comentado, tienen trastorno del espectro autista, por lo cual el abordaje es doblemente complicado. Y bueno, las enfermedades reumáticas tienen
que a veces es muy desconocido, ¿no? Implicaciones cognitivas, niños con rigidez, dolor, fatiga, ven mermadas sus capacidades cognitivas, limitando la concentración, la atención, la memoria a corto y medio plazo. Pues lo que reclamamos es que se comprenda esto, ¿no? Y que no se piense que es que el niño o la niña no se esfuerzan o bueno. Yo, Belén, si me lo permites, yo no creo que haya niños vagos, sino niños desmotivados. Yo creo que la infancia es una etapa de mucha indefensión. Yo creo que con esto que voy a decir voy a ir a la cárcel, pero me da igual. A ver, el adulto con más herramientas lo va teniendo un poco mejor, porque sí que es verdad que tienes un sindicato, ¿vale?, que te apoya, un poquito mejor lo tienen. Los niños no, los niños están obligados, es una etapa muy indefensa donde están obligados a cumplir unos cánones con unos objetivos. Si no vas a clase, yo lo he visto, repetición de curso, porque no has llegado a cubrir el currículum el escolar, y luego pues siempre arrastran un poco esa lacra de, bueno, no estarás jugando un poquito con tu patología. Considero que no debes juzgarlos, ¿vale? O sea, considero que el papel de los educadores, bueno, de las educadoras, del contexto educativo está a ayudar, como dijiste tú al principio, me encanta la frase, sacando el máximo de los potenciales, no el mínimo, el máximo. Y el máximo se saca cuando tienes una comprensión y una empatía hacia ese niño y esa familia. Te lanzo la última pregunta y es, ¿qué papel juegan las asociaciones y las familias en este cambio? Bueno, pues el papel es fundamental, lo hemos visto. En primer lugar, como hacéis desde la LIRE, elaborar estudios sobre la situación, características y necesidades del alumnado con discapacidad para poder informar, sensibilizar y colaborar con las administraciones y comunidad educativa en el desarrollo de protocolos para la defensa de derechos y el bienestar de estos niños y niñas. También quiero decir que las entidades sociales ofrecemos información y apoyo a las familias y centros educativos y también servicios, tecnologías de apoyo, representación y que os invitamos a acudir a las diferentes entidades sociales en busca de información y apoyo. COCENFE cuenta con un departamento de educación inclusiva que trabaja con la comunidad educativa implementando metodologías inclusivas, en particular el DUAL, Diseño Universal del Aprendizaje, formación y apoyo en cuestiones como bienestar escolar, prevención del acoso, prevención del suicidio. Apoyamos en la elaboración del diagnóstico de barreras a la presencia, la participación y el aprendizaje junto con la comunidad educativa. Impulsamos los patios inclusivos. También contamos con un banco de productos de apoyo y préstamo para colegios y familias. Cualquier colegio o cualquier familia que lo necesite puede encontrar más información en cocenfe.es o escribirnos a educación@cocenfe.es, ponerse en contacto con la LIRE también. Y bueno, la colaboración de las familias, por supuesto, es fundamental en la comunidad educativa para un abordaje conjunto y coordinado, como hemos venido ya comentando a lo largo de esta mesa. Las familias ejercen un rol fundamental dentro de los centros educativos, ya que forman parte de la comunidad educativa. Su presencia activa favorece a nivel académico y crea un entorno inclusivo, respetuoso y, sobre todo, comprensivo. Son la primera fuente de apoyo emocional para el alumnado. El respaldo emocional de la familia ayuda a sentirse valorado, valorada, comprendida, motivada a continuar con su proceso educativo. Es vital la colaboración con el equipo docente, creando un canal de comunicación fluido en el que las familias y el centro se sientan partes de una sola comunidad. En estos espacios, las familias proporcionan información sobre las características, intereses y necesidades de sus hijos e hijas, lo cual permite al profesorado diseñar estrategias pedagógicas más personalizadas y el profesorado informa sobre la evolución del menor o de la menor. Su participación mejora el bienestar y el rendimiento de niños y niñas, además de contribuir a que la educación inclusiva sea una realidad tangible y sostenible. Y en el caso del alumnado con enfermedades reumáticas, pues creo que la familia es imprescindible para detectar un brote,
para transmitir al centro las necesidades, por ejemplo, en educación física, que cuando un niño o una niña están bien, pues seguramente puede hacer cualquier deporte y, sin embargo, cuando está en un brote o en determinadas situaciones, pues necesita algunos cambios. Y bueno, en definitiva, dar a conocer al colegio pues, cuál es la sintomatología de este niño o de esta niña, qué es lo que está viviendo, cómo se siente, y evitar estos prejuicios que decimos de que el niño a lo mejor tiene falta de interés o no trabaja lo suficiente. Y para eso creo que las familias tienen que estar ahí presentes en la comunidad educativa. Vale, si os parece, vamos a hacer una conclusión. Bueno, 4 conclusiones. Me he quedado con 4. Tú me ayudas a recuperar algunas si es que me he olvidado. Vale. La primera conclusión sería que nos hacen falta protocolos más específicos de enfermedad autoinmune crónica con dolor, poniendo el foco mucho ahí en dolor. Sinceramente, niños que tienen dolor son niños y niñas que van a ver su aprendizaje mermado. También, bueno, pues otra conclusión sería más conocimiento de nuestras patologías, ¿no? Porque se asocian casi exclusivamente a algo motor, es decir, bueno, pues son niños que van a caminar así, así, así. No, o sea, esto es la punta del iceberg, lo que tenemos por debajo es mucho mayor. No solo hay trastornos motores o incluso pues eso, sensitivos, sino cognitivos, también emocionales, personales. Bueno, el tercer punto sería vamos a potenciar el máximo desarrollo. Es un fracaso para el sistema que niños se nos queden y niñas se nos queden por el camino porque no le hemos sabido dar pues una solución, ¿vale? Porque evidentemente yo creo que todo niño, toda niña aprende cuando la otra persona tiene interés y ganas, ¿no? Y estrategias para enseñar. Y por último, bueno, pues un poco recordar que la ley ampara al alumnado y a las familias. Tenemos leyes muy buenas que amparan tanto nacionales como luego autonómicas, que protegen a un alumnado para que no se quede atrás. Pero claro, hay que conocerlas y llevarlas a cabo, ¿no? Y crear mucho, fantasear mucho. Yo lo he visto en centros educativos, profesores que dicen, no conozco el protocolo, pero el sentido común me dice que. Y el sentido común es muy bueno. Y nada más, creo que no sé si quieres añadir algún punto que me haya dejado. Bueno, yo creo que lo has resumido bueno. perfectamente. Sí que quiero hacer una invitación porque desde nuestro área de desarrollo educativo y profesional colaboramos con los colegios en el desarrollo del diseño universal para el aprendizaje, que es lo que dices, que al final es cuestión de echarle imaginación y de pensar que las cosas pueden ser para todo el mundo. Y bueno, quiero hablar un poco de que el DUA realiza programaciones significativas para todo el alumnado de forma que evita la segregación que suponen las adaptaciones específicas, que bueno, es verdad que a veces son inevitables porque sí que los ajustes razonables pues, son necesarios, pero cuando se puede hacer las cosas para que todos los niños y niñas... Muy de acuerdo. Eso es. Y bueno, decir que el DUA promueve múltiples medios para la representación, presentar la información en múltiples formatos para asegurar el acceso y comprensión de todo el alumnado, múltiples formas de expresión para que el alumnado, lo que decimos en la evaluación, muestre los conocimientos que ha adquirido pues, de diferentes formas y múltiples formas de participación para estimular la atención, los intereses y la motivación de todo el alumnado. Y bueno, Belén, ya os dije que era un lujo tener a Belén aquí. Muchísimas gracias. A vosotras.